Muy buenas tardes, una vez más. Para nosotros es un placer estar con ustedes en esta hermosa tarde. Tengo el placer de presentarle a nuestra hermana Marieta Morales. Buenas tardes, bendiciones a todos. Y a nuestra hermana Odilia Iglesias. Dios les bendiga. En esta tarde tenemos un tema muy hermoso, muy, pienso yo, muy eficaz, sobre todo para la juventud y también para nosotros un poquito más de jovencito, más que jovencito. Bien, el tema se llama la ansiedad, sus consecuencias y cómo enfrentarla. Y la hemos entrado en el libro de los Salmos 46, del verso 1 hasta el versículo 11. Dice la palabra de Dios que estamos enfocando en esta maravillosa tarde. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios, Él, su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Dios de Jacob. Qué interesante lectura del salmista. Y a manera de introducción, ya entrando al tema, la ansiedad es uno de los elementos inherentes a la vida de todos los seres humanos. Amén. O sea que no hay un ser humano que no haya sufrido por decirlo así, este síndrome, sí, ya, de la ansiedad, ¿sí? ¿Y quién no lo ha enfrentado? Amén. O sea, todo, inclusive desde la edad de los jóvenes hasta desde la niñez ya se empieza a vislumbrar este síndrome en el ser humano. Amén. Sin duda, todos nosotros, a unos con mayor cantidad de tiempo y otros menos tiempo, pero están allí. Siempre va a estar la ansiedad latente. En cualquier momento vamos a ser afectados por ella. Entonces, ¿decíamos algo más? Dice, ¿cuál es el plan de Dios para los seres humanos con respecto a este tema? ¿Cómo podemos salir de este tipo de situaciones que golpean nuestras vidas diarias, que implican en nuestro crecimiento personal y espiritual? ¿Cómo afecta la ansiedad a nuestras vidas espirituales? O sea, la vida física y la vida espiritual. Amén. Sí, algo muy interesante. ¿Podríamos decir algo más? Dice que Dios nos ha llamado a superar los temores y la ansiedad, dándonos por sentado que Él siempre estará con nosotros. Este texto del Salmo 46 nos describe verso 11. Amén. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Amén. Algo muy hermoso. Amén. Entonces, podríamos decir, vamos a cómo viene, pregunta. O sea, cómo viene la ansiedad. El primer punto en este maravilloso programa dice, ¿cómo viene la ansiedad? Amén. La ansiedad, primeramente, vamos a definir qué es ansiedad. Dice que la ansiedad se define como la manifestación de un sentido de alarma que surge de algún valor que vemos muchas veces amenazado, ¿verdad? El cual consideramos esencial para nuestra existencia como persona. Podemos decir que es la acumulación de situaciones estresantes, por más pequeñas que sean de la vida, pueden provocar ansiedad excesiva. Por ejemplo, la muerte de algún familiar,
el estrés en el trabajo, las preocupaciones continuas por los diferentes problemas que llegan a nuestra vida. Uno de ellos, la financiera, puede ser. Así es. Date cuenta que o sea, por cosas que son elementales. Porque ¿quién no tiene problemas financieros en la vida? O problemas familiares. ¿Quién no tiene problemas familiares? Ahora, ¿quién de nosotros no ve partir a un ser querido? Amén. Y son cosas que tenemos que estar familiarizados porque van a suceder. Y pastor, aún en esta etapa, en estos tiempos, En esto- muchos están viendo partir seguidamente familiares. Vecinos, Antes era amigos. como algo tan relevante Esporádico. que esporádico, pero ahora es constantemente, es como una necesidad, por así decirlo, entre comillas, que empiezan a partir. Las pérdidas de los familiares están afectando rotundamente, fuertemente la humanidad. Y esto trae un problema de Consecuencias ansiedad graves. muy serio Sí. que creo que en los próximos, por decirlo así, en los próximos años vamos a ver los que quedemos vivos, si quedamos vivos, obvio. Amén. Vamos a ver manifestaciones producidas que fueron engendradas, por decirlo así, en esta época actual. Sí, señor. Seres, familiares, amigos, vamos a verlos con serios problemas a través de la ansiedad. Según los expertos, todo ser humano nace con emociones básicas. Así. O sea, Dios nos hizo con emociones. Si no tuviéramos emociones, fuéramos ¿qué? Un robot. Los robots no tienen sentimientos, no tienen nada de eso. Pero nosotros, Dios sí nos hizo con sentimiento, porque Dios es emoción, emocional, es un ser emocional. Dios se aira, Dios es celoso, etcétera, etcétera. Son manifestaciones de su parte emocional. Y que son manifestaciones innatas del ser humano. El ser humano nace con esas emociones. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener un equilibrio sobre ellas. Y Que una de ellas, ellas no tomen control sobre ellos nosotros. no tengan dominio sobre nosotros, sino nosotros el dominio de ellas. Y eso es lo que Dios nos enseña a través de su palabra, a tener esa serenidad. Amén. Amén, amén. Sí, Dice, sí, diga. continúe, pastor, usted. Ya, algunas son estas situaciones. Algunas de estas situaciones la persona se adapta. Son adaptativas, o sea, se adapta al medio e inclusive hasta se vuelven personas esclavas. Esclavas, ya. O sea, se da por determinado que así es y así será. Y estas personas, por lo que vamos a ver más adelante, se refugian a través del alcohol, a través del sexo, a través de cualquier medio para mitigar la ansiedad interior. No, y muchas de estas personas a través de esta patología reciben tratamiento de ansiolíticos, medicamentos que muchos de estas personas se vuelven dependientes y afectan su sistema nervioso. Y no solo eso, sino que afecta su sistema nervioso y afecta el entorno en que se mueve. Sí, señor. Ya. Se caracteriza porque ¿qué? Producen sensaciones físicas intensas y se pueden clasificar entre agradables, algunas son neutrales y otras son ¿qué? Desagradables. Pero de que están allí, están latentes y en cualquier momento podemos ser afectados con una de ellas. Miremos algunos síntomas Amén. que la ansiedad produce, ¿sí? Algunos de los síntomas pueden ser físicos y estos son visibles al ojo del ser humano. Puede Obvio. ser la agitación, La persona está siempre agitada, Sí, no tiene constantemente. tranquilidad, sí, no tiene tranquilidad. las palpitaciones, las náuseas, los vértigos, los mareos, Son síntomas de una persona que tiene problemas de Ansiedad. ansiedad. Así es. Sí. ¿Algo más? inestabilidad, malestar, sudoración, temblores, parestiasis, es una sensación de hormigueo o unos picores o ardor que notan en la piel algunos enfermos del sistema circulatorio o nervioso. Amén. Muchas personas toman el mover la pierna mucho, comerse Amén. las uñas, se desesperan, la ansiedad, se arrancan los cabellos. sí.
entran en crisis, entran y salen de las casas, y esta es manifestaciones de problemas nerviosos, porque esto lo afecta. Esta afectación viene por ansiedad. Sí, la persona empieza a mover la pierna. Sí. Mueve la pierna. Como una desesperación. Sí, no está bien, no se siente bien. Algunos tienden a llamarlo y que son movimientos involuntarios. No, tienen nerviosos, no. Mucho ojo, ahí hay ansiedad. Manifestación Aunque de uno la crea ansiedad. que no, la ansiedad juega un papel muy suave. Y en esta época hay ansiedad porque se tiene miedo que se va a meter el virus en la casa. Tremendo, tremendo. Sí, Oye, señor. Y Sí, empiezan unos trapan el piso 3, 4 veces. Sí, señor, Limpian sí. las ventanas, lavan el patio. Porque desarman las tienen, camas. correcto. Uy, Sí, tremendo, señor. mucho. Un estado pe- de paranoia. Un estado de paranoia. ¿Por qué? Amén. Porque tiene ansiedad. Así es. Aunque no lo quiera reconocer, es un estado De ansiedad. Amén, amén. Ahora, hablamos de la parte psicológica, ¿sí? De lo que genera en sí la ansiedad. Dice que produce problemas psicológicos como son la inseguridad, miedos, fobias, sensación de irrealidad. O sea, pueden ser sacados del entorno de su realidad y desvarían un poco, y muchas veces ven hasta alucinaciones. Claro. Tienen una sensación de salirse de su entorno físico. Claro. Dice conductas y hábitos nerviosos, como les había manifestado, el comerse las uñas, mover Sí. las piernas, entrar y salir de su casa, estrés. Claro. Es decir, la inseguridad. La inseguridad, si nosotros la miramos en el campo espiritual, es falta de confianza en Dios. Sí, y es temor, se cargan de Sí. temor. Ya, es algo como que una especie de temor que la persona tiene, se siente inseguro. Miedo, pues los miedos son relativos. La fobia a cualquier animal, Exacto. fobia a estar en un cuarto oscuro, Encerrado. fobia a estar encerrado. Y A que un en esta- sonido, a estas a un épocas son sonido. épocas en que esta ansiedad está acabando. Sí. No es tanto el COVID, sino la ansiedad Sí, sí, que la amén. gente está Manejando en estos momentos de pandemia. Podríamos decir que este síndrome o trastorno de ansiedad es el que más está cobrando vidas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esta pandemia que estamos viviendo ha dado ocasión a los seres humanos a estar encerrados en su casa. Este confinamiento le produce a ellos incertidumbres. Claro. Y al sentir esa incertidumbre despierta en el ser humano esa ansiedad de no saber qué ha de venir, si en cualquier momento al salir ellos están expuestos a este virus, que sus hijos, que su Sí, familia. amén, amén. Y esto los desespera, le llega a un entorno desesperante. Bastante, como le digo, es bastante concurrente el tema a la época que Sí, se señor, está pastor. manejando. Este es un tema muy puntual. La sensación de irrealidad, cuando se habla de sensación de irrealidad, es, usted piensa que vamos a hablar de la parte sentimental, usted cree que su esposo o su esposa lo está engañando, siente un celo. Y usted se va tiene un pensamiento irreal Y lo que aquí en la mente. Y usted Yo creo. cree que le está, pero simplemente es la ansiedad que lo lleva a usted a pensar de esa manera. Amén. Decíamos algo más. La falta de Cuando concentración. una persona está ansiosa, no se concentra. Para nada. Algo tremendo. Y este es el Tremendo. problema dentro de la congregación. Sí, Muchos señor. se duermen. Sí, señor. Se duermen porque no están concentrados. Así es. Pierden la concentración de inmediato. O en las casas, las amas de casa vienen, ponen a cocinar, y entonces como tiene a uno de los hijos enfermo, entra y Sí. sale, se le olvidó lo que dejó en la estufa, Sí. o si está planchando, que deje la plancha conectada, cualquier cosa de esta, porque se desconectan de lo que están haciendo ahí en una concentración. La impaciencia, También, sí, Amén. señor. la impulsabilidad. Claro. Sí. Mire, todo este poco de cositas que usted las ve ahí, creemos que de pronto yo creo que no las tengo, pero mentira. Cada uno en Sí, Cada sí. uno de Se nosotros desarrolla. se han desarrollado y aún algunas están en el proceso. Y es tremendo, pastor, y ver que la impaciencia y la impulsibilidad son dos cosas diferentes, pero que van ligadas. De la mano. Así es. Porque la impaciencia, cuando el ser humano no se controla, llega a tal extremo que se vuelve impulsivo. La impaciencia le hace ser impulsivo. O sea, son diferentes, pero van tan ligadas una de la otra.
Sí, señor. Y es que vemos en este trastorno de ansiedad también ha cobrado vidas porque muchas personas han entrado en esa desesperación que ellos mismos se han quitado la vida. Sí, tremendo. Encuentran salida. Esa es la consecuencia. Entonces, vamos a dar una palabra de vida ahí mientras Amén, amén. seguimos adelante. Amén. ¿Qué dice el Dios. texto de vida? Isaías 41:10 nos dice algo interesante y hermoso. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Oiga eso. Te fortaleceré y también te ayudaré. Amén. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tremenda palabra Tremendo. ese, Dios. Y nos apropiamos en esta tarde de ella. Amén. Así Y tú es. que nos estás mirando No debes temer. allí en tu casa, Amén, donde tú amén. estés, o si es de día o es de noche en el país donde nos estés mirando, Dios te dice esto. No temas porque yo estoy contigo. Amén. No tengas miedo porque yo soy tu Dios que te fortalece. También te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Bendito sea el Dios de los cielos. Ay, aleluya. Entonces, en segundo lugar, podemos mirar. En segundo punto dice consecuencias de la ansiedad. Los efectos o consecuencias de la ansiedad están muy relacionados con sus propios síntomas. Cuando observamos síntomas como la taquicardia, los mareos, La persona que le dan taquicardia, sí, Sí. opresiones, Amén. presiones, sienten esa Ahogo. ahogos, que se están asfixiando y la son persona piensa opresiones producidas por la por nerviosismo. el nerviosismo y la ansiedad. Así es. Ya. Falta de control. Sí, señor. Sí. Y sobre todo cuando hay un familiar Tenemos a alguien en enfermo. estado, Sí. estado, En estado de, crítico. estado delicado. Muy delicado, Eso muy fuerte. produce una ansiedad muy profunda y es allí donde nosotros tenemos que tener la mayor calma. Pero vea cuán difícil es Así. tener calma en un momento de esto tan difícil. Entonces, ¿decíamos algo más? Dice que puede darnos todos estos síntomas, pueden darnos una pista de hacia dónde se dirigen las consecuencias de la ansiedad. Amén. Esta ansiedad nos lleva a tal grado de perder el apetito, o muchas personas, a lo contrario, se cargan de ansiedad y comienzan a comer de una manera desesperante. Tremendo. Luego Sí, trae señora. consecuencias nefastas. Dice, no debemos ser alarmistas, pero existe el riesgo a largo plazo de padecer enfermedades cardiovasculares, neurológicas y pulmonares si el trastorno de ansiedad no recibe el tratamiento adecuado. Por ello, no debemos tomar la ansiedad como algo común y no darle el sentido que debemos darle, porque estamos poniendo en peligro nuestra calidad de vida y nuestra salud. Nosotros, si estamos entrando en un periodo de ansiedad, nosotros tenemos que sentarnos y ver que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él nos ha dado promesas que están contempladas en su palabra, las cuales 365 veces nos dice el Señor en su palabra, Amén. no temas. Entonces, en medio de estas ansias, ay santo, mi alma te Gloria alaba. a Dios. En medio de estas circunstancias, nosotros debemos no temer, ¿verdad, pastor? Debemos tener esa Seguridad. seguridad que Amén. Dios está allí en el asunto. Amén, amén. Porque tenemos que creer que tú como hijo o hija de Dios, y aun si no lo eres, Dios también puede protegerte aceptándole ese plan perfecto que tiene para la humanidad. Entonces, pero esa seguridad es la que te va a mantener sereno, mesurado, pasible, tranquilo, para poder ventilar los asuntos sin tener este síndrome de ansiedad. Amén. Porque es que cuando hay un trastorno de ansiedad, yo no tengo la capacidad mental Claro. para razonar Así es, correctamente. discernir en ese momento lo que estoy viviendo. Estoy turbado Así y lo que miro es el Turbación. problema. Me siento encerrado, Lo que miro es sin el problema. salida. Así es. Dese cuenta que el pueblo de Israel venía saliendo Amén. y Detrás venían los tras venían los egipcios. ¿Y qué dijo Moisés? Moisés empezó a clamarle a Dios. Así es.
Y se le olvidó que Dios le había dado una vara. Esta vara te será por señal que yo estaré contigo. Amén. Y se le olvidó. ¿Y qué fue lo que Dios le Sabe lo que recordó? tienes en la mano. Toca las aguas con la vara que tiene en la mano. Gloria a Ya. Dios. Entonces, muchas veces cuando tenemos estos problemas, se nos olvida a qué recurrir. Que tenemos un Dios tan poderoso, pero tan poderoso que para Él no hay nada imposible. Agregando algo a este pensamiento que nos ha traído nuestro pastor Hernán, Dios cuando creó al hombre lo hizo a su imagen y semejanza, y dice su palabra que nos hizo señorear sobre toda la creación. Dice, y señorearás sobre toda cosa creada. La ansiedad es algo creado por nuestros propios pensamientos, por nuestros miedos, por nuestros temores. Dios te dice en esta mañana, tú no te puedes dejar dominar, en esta tarde, tú no te debes dejar dominar por algo creado. Tú eres quien tiene que señorear sobre ello, por cuanto eso no nació contigo. Amén. Amén, aleluya. Sí, Señor. En otras palabras, tú y yo tenemos que ser el tormento de la ansiedad, Amén, amén. no que ella nos atormente a nosotros. Amén. Bien, Totalmente. decíamos aquí mareos, vértigos, problemas gastrointestinales, hipertensión, insomnio, dolores musculares, fatiga crónica, entre otros, y tantas cosas que produce la ansiedad. Sí. ¿Ha estado alguna vez ansiosa? Muchas veces, pastor, aún desde niña, cuando me tocaba en la escuela exponer, aún ahora estando en la universidad, Sí, señor. esos episodios yo me daba nervios, diarrea, dolor de cabeza, Amén, no amén. comía. La hermana Marieta es testigo de Sí, estas amén, cosas. amén. Entonces, eso lo descontrola a uno. Aún Sí. ¿Y usted usted también está puede. ansiosa? Sí, yo he pasado por esas etapas, esos moveres han sido difíciles. Creo que no estamos aquí Sí, por casualidad. por casualidad con no ha respecto a sido, este tema. pero de algo hemos estado seguros, que hemos depositado esas cargas en el Señor y Él las ha tomado. Y Sí. aquí estamos. Antes Bien. no Fácil, era no era fácil, decíamos. no era fácil. Los efectos más comunes, según los expertos, comunes del estrés, ¿sí? Se evidencian claramente En el cuerpo. en el cuerpo. ¿Cuál es su manifestación? El estado de ánimo. Señor. Amén, claro que sí. Eso se manifiesta en el estado de ánimo y el comportamiento, ¿sí? La ansiedad produce ¿qué? Obesidad. Obesidad. La persona, como está ansiosa, quiere comer y come y come. Y a medida que va comiendo, se va Ensanchando. ensanchando, se convierte en una persona obesa. Sí, porque Ok. entonces se suben los niveles de azúcar. Sí. Ahí viene otro padecimiento que es la diabetes. El Entonces, colesterol, el colesterol, el los triglicéridos. triglicéridos. Entonces llega a enfermarse. ¿Por qué? Porque no ha tenido un control de su digestión o en su salud digestiva. Ya, también produce comer excesivamente, que la persona tiene que estar comiendo. Sí. Amén. No se Sí, sacia. No se sacia. Y sabemos que el que mucho come, mucho se engorda. Sí, señor. Y otra situación, pastor, O que la puede ocurrir gente lo contrario. no ha tenido en cuenta, que creen que solamente el comer excesivamente les trae la obesidad. No. Pero ¿qué está pasando con las jóvenes o las personas que comen en exceso, pero saben que se van a poner así? Entonces vienen a promover el vómito, generan la anorexia, la bulimia, todo es a causa de la ansiedad. Sí, señor. Parece algo tan leve, pero entonces la ansiedad es algo que sí Desencadena muchas podemos cosas. controlar, que podemos quitar, sí se puede. Amén. Ya, entonces decíamos que la ansiedad, además que te hablaba del consumo demasiado Sí, señor. comida. de Sí. comida, también produce dolores musculares. La persona siente Eso. aquí una tensión por acá. Claro, claro. Dolores de cabeza, usted lo ve incómodo, Sí. dice que una Rigidez aire, corporal. Piernas. rigidez corporal, Claro. todo eso es producto Sí, de señor. la ansiedad. Sí. Sí. Momentos de inquietud, no está quieto, Ujú. camina para allá, camina para acá, no sabe estar sentado un momento. Como dice mi abuelita, como un león enjaulado. Pasé en el mismo pedacito y no encuentra. Está inestable, no- sí, está inestable. sí, Muchos sienten dolor en el pecho, sí, señor. Fatiga. fatiga, falta de motivación, Amén. sí,
Algunos empiezan a mitigarlo a través del consumo de cigarrillos, otros drogas, alcohol, En exceso. Comida. Busca cualquier medio. Cualquier mecanismo para aislar esa ansiedad Tremendo. como un método de escape de esa situación, Pero al se están momento, perjudicando. No solo eso, sino que lo hace ahora y a la media hora vuelve al Vuelve mismo y lo estado. hace. Ya. Así es. Y La única solución es ir a Cristo, Amén. el ir a mejor Él, psicólogo del mundo. a Él, El mejor. solo a Él. Ya. Sin querer decir que los psicólogos que han Son estudiado- eminencias que Dios, Claro. que Dios Tú eres pone. una eminencia, eres un siervo de Dios, una Amén. sierva de Dios, Así es. eres un profesional Todo y que va agarrado de la todo mano. va agarrado de la mano del Señor. Pero cuando digo el mejor psicólogo, quiero decir que el que tiene el remedio preciso. Amén. Porque es que el psicólogo ve el síntoma, pero no puede entrar al corazón, no puede entrar a la mente. En cambio que el Señor sí puede entrar al corazón, a la mente y a lo más profundo del ser humano. Gloria a Dios. Amén. Y muchos de los profesionales de la salud mental reconvienen mucho este libro. ¿Por qué? Porque a través de ellos saben que el ser humano consigue paz, esa saciedad de tranquilidad Amén. a través de la palabra que está contemplado Amén. aquí. Otra cosa es el malestar estomacal. Sí, Señor. Se da por tristeza Amén. o depresión y te lleva a qué? A bajarle el ritmo De tu ejercicio. Del ejercicio. de tu ejercicio cotidiano. Amén. O sea, ya no tiene las mismas fuerzas. No tienes el ánimo de salir, sino quedarte en casa, encerrado. Ya no quieres, si eras de las personas que eras compulsivas haciendo limpieza, arreglando, quieres hacerlo. no quieres salir de tu habitación, te encierras en ti mismo, no quieres contacto con otras personas, Amén. sino vives encerrado en tu propio problema. Tus 24 horas del día ese es el problema, y lo pones como un Dios Sí. cargado de ansiedad. Lo convierte en un Dios, porque todo lo que ocupa el primer lugar en nuestra mente Así es como es. un Dios. Decíamos que produce un cambio en el deseo sexual. Así es. Hay personas que cuando tienen problemas de ansiedad empiezan a sentir irritabilidad. Así es. No quiere que le toquen, no quiere tener nada. Tienen pareja, comienzan A tener problemas con la pareja. rechazar Sí. bruscamente a su pareja. Y la pareja como Ahora no entiende el problema, ahora no. Importante Y tener eso en cuenta empieza eso. a crear una serie de problemas, conflictos entre la pareja. Pastor, Es más, pero- hay parejas que inclusive Sí. piensan, bueno, si tú ya no quieres nada conmigo, es que porque lo más probable es que tienes a alguien en la calle. Pero también se puede presentar viceversa. Cuando hay deseos cuando hay ansiedad moviendo un cuerpo, También se puede. produce mucho deseo sexual. Hay Como Como personas buscando un escape. buscando un escape, o sea, no hayan una saciedad. Así es. El sexo ahora, el sexo premia por encima de cualquier cosa y no debe ser así. Así O es. ¿verdad? sea, se busca como para mitigar. Mitigar. Ya, y eso es relativo. Entonces, tanto un extremo como el Como otro el otro. extremo son Son malos. dañinos. Debe haber un equilibrio. Debe haber un Un equilibrio. equilibrio Ya. total. Dice, lo mismo sucede con el cansancio, los problemas al dormir, la pérdida o aumento de peso, los dolores y achaques frecuentes y la mala memoria. Ok. Hacen producto de la persona que tiene problemas de síndrome de ansiedad. Así. Por eso es que estas personas son muy fáciles de dormirse en el bus, Para aislarse, sí, señor. en el templo. Están esperando la cita médica, Amén. están esperando cualquier cosa, allí se duerme. Le da 3 vueltas al Transmetro Sí. y llega al mismo punto y yo, ay, otra vez, o no ha arrancado. Ujú. Y Ya. vamos a ver que ya le ha dado 3 vueltas y vuelve al mismo punto. O sea que si no nos pellizcamos, la ansiedad viene y está destrozando el cuerpo. Es templo, está haciendo barbaridades. Sí. Silenciosamente, aunque no lo creemos. Y a veces parece que no. Pero Parece es algo inofensivo. inofensivo, Y mire pero todos los estragos que hace. crea un ambiente en la vida del ser Hostil, humano hostil. muy hostil. Sí, Así señor. es. Sí, señor. En tercer lugar, podríamos hablar algo más. ¿Cómo superar la ansiedad? Poniendo nuestros sentidos en la palabra de O Dios. sea, la única alternativa
para que haya un cambio de este tipo de conducta es la palabra de Dios. Porque es que en la ansiedad, cuando Vamos a estar nosotros nos leyendo movemos, Salmo 13, versículo 2. pastor, cuando nosotros nos movemos en ansiedad, es nuestro espíritu, nuestra alma el que está turbado. Entonces, la palabra es porción y medicina espiritual para nuestra alma. Amén. Así es. Y dice el Salmo 13, Dice la palabra de Dios en el Salmo 13, versículo 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Me vio? Amén. ¿Cómo reconoce David, el rey David? Y esta versión, la palabra de Dios para todos, describe este texto de la siguiente manera. Dice, ¿cuánto más tiempo seguiré angustiado? Ahí está. ¿Cuánto tiempo más sufriré esta pena? Sí. Así lo dice el Salmo 13:2 Amén. en la versión La palabra, de Dios para todos. Entonces, tiene una finalidad clara y definida. Nosotros somos los que disponemos Amén. fin a eso. Somos los que determinamos Claro qué que tiempo sí. vamos a estar en angustia, en Claro ansiedad. que sí. Así es. Así es. Así es. Decíamos, ¿qué le ayudó a seguir adelante? Orar le permitió contarle a Dios toda su angustia. Angustia. Aquí dice Salmo 13, verso 5. Vamos a estar leyendo. Consigue ese Salmo 62, versículo 8, para que los Amén. amén. hermanos y amigos que están allí, estamos Dice, hablando de los textos para que tú claro los que sí. los El anotes. Salmo 13, versículo 5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mire, oiga bien, mas yo en tu misericordia he confiado. Qué hermoso. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Amén. ¿En qué buscó? ¿Qué buscó? Se refugió Amén. En el Señor. En el en el Señor. Señor. Ya. ¿Qué le ayudó que a seguir adelante? Oró y al orar le permitió contarle a Dios toda su angustia y convencido de que Él lo amaba. Amén. Es algo muy hermoso y es algo que tenemos que tener nosotros bien claro. En el Salmo 62, verso 8, ¿qué dice? Dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Nosotros debemos derramar nuestra Amén, total. La oración. alma, todo Pero delante eso se de hace Él, a través de la oración. a través de la oración, pastor. Cuando oramos, allí derramamos ante el Señor, por decirlo así, nuestra alma allí. Yes. Y Él nos va a fortalecer y nos va a liberar de este síndrome que Y es mata. nuestra alma, pastor, porque es que en ella están contenidas todas nuestras emociones. Amén. Amén. Sí, Aleluya. Señor. Dice que Dios nos invita a comunicarnos con Él a través de la oración cuando tenemos ansiedad, pues Él se interesa por todos nosotros. Así es. Dice Pedro, vamos a estar Toda leyendo vuestra ansiedad 1 sobre Pedro 5:7. Dice la palabra de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, si Dios se interesa por nosotros porque quiere cuidarnos, o sea, Él tiene Amén. el interés es que Él quiere cuidarnos y no quiere que nosotros estemos en semejante situación. Ya. Pero algo importante que debemos saber, debemos que refugiarnos en la palabra de Dios. la palabra del Señor. Amén. Satanás sabe perfectamente que un cristiano afanado y con el corazón lleno de ansiedad es un cristiano que no se congrega, es un cristiano que no tiene tiempo para orar, que no tiene tiempo para leer la palabra, que no tiene tiempo para su familia, sino que está enfrascado Se y aísla. encerrado en sí mismo. No tiene ningún tipo de concentración Se como aísla. mencioné al principio. Mira cuánto daño, Se cuánto daño aísla. genera. Sí, Señor. Y darse cuenta que parece sencillo, pero es algo vital, algo que está Yendo, acabando. acabando, o sea, como- Silenciosamente. pero va, como está de adentro hacia afuera. Afuera vemos la manifestación cuando se machuca, los dientes, la cosa, Pero la destrucción pero la interna. es interna.
Género. Sí, señor. Eso es Pues es tremendo. un plan del enemigo, porque él vino a Obvio, destruir, dice obvio. la palabra, Así vino a es. robar, Ese a es matar un y a arma. destruir. Es que de todos Ahí modos, estamos viendo. Aunque, una- exacto, aunque tengamos ansiedad, es el enemigo el enemigo, que no es nos más. quiere tener en ese estado. Tremendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos cargados de ansiedad, estamos desconectados de todo lo que significa Dios. Estamos enfrascados y encerrados en nosotros mismos. Entonces decíamos que Satanás, por medio de la afán y la ansiedad, vuelve que esclavo a una persona. Así es, No. Y esto es serio. así es, sí, señor. Ahora, esclavo Del trabajo. del trabajo, esclavo de los compromisos sociales, esclavo de los quehaceres domésticos, Amén. esclavo, 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 Así es. esclavo. En griego es doulo, Sí, señor. esclavo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando yo me convierto en un esclavo, entonces ya no sirvo a Cristo. Claro que Dejo no. de agradar a Dios. Ya dejé de servir a Cristo y ahora estoy sirviendo a otro Dios. Y el Señor nos dice que debemos de honrarle con espíritu, Claro. alma y cuerpo. O sea, Todo Dios, vuestro Amén. cuerpo, todo vuestro ser. Amén. sí, también dice que no podemos servir a dos señores. Nada. Totalmente. Así es. Ya. Y algo O nos hacemos importante, esclavos de él o nos hacemos esclavos del problema. ¿qué produce la esclavitud en ese ámbito? Cansancios, ¿verdad? Y Dios nos dice en su palabra Temores. que vengamos a miedos. Él porque Él nos hace descansar. Vengan Venid, a mí, venid los que a mí. estén cansados, cargados, trabajados, porque Él nos va a hacer descansar. Así es. Así Mira, es. todo va opuesto a esos planes que tiene Satanás para destruirnos, pero Dios es bueno y fiel. Así es. Ahora, date cuenta que por lo menos hasta dónde llega la esclavitud. Todos conocemos lo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto. Sí, señor. Bueno, Satanás hace exactamente lo mismo. En este tiempo. Esclavizar. Esclavizarnos, sí, Convertirnos Señor. en esclavos a lo que no le demos. No tomamos una iniciativa y salirnos de este gigante que nos quiere aplastar cada momento. Y debemos tener en cuenta que Satanás usa las mismas armas que usó desde siempre. Él siempre, en todos los tiempos, usa las mismas armas. Por eso el ser humano, nosotros como cristianos debemos estar apercibidos de cuál es el arsenal que él está usando en señora. este tiempo. En Ahora- el tiempo del pueblo de Israel allá en Egipto, él los cargó con trabajo. Sí, Señor. Los oprimió de tal manera en esa esclavitud Les quitó el tiempo. que les quitó su vida. Claro. Estaban amargados, tristes, oprimidos. Y eso es lo que hace en este tiempo también. Quería quitarles el tiempo que ellos habían decidido para adorar a nuestro Dios. Así es. Si nos permitimos, leemos rápidamente el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo, el capítulo 1, versículo 13 y hermano, 14. ¿tenía alguien en línea? ¿Tiene alguien en línea? Bien. Dice la palabra de Dios rápidamente en el versículo 13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Mire usted. Ahora mire, esta ansiedad que provocaban por el alto trabajo es lo que usa Satanás. Es a Sí, convertirnos señor. en esclavos para amargarnos nuestra vida espiritual. Para no darle tiempo a los hermanos de venir a la iglesia, es que llegué cansado del trabajo, vengo agotado. Sí, señor. Yo voy El mañana, arduo trabajo voy pasado. produce cansancio. Y el ¿Cómo nos cansancio ataca? produce, del arduo trabajo produce Claro. el sueño, así lo Sí, dice sí. la palabra del Señor. Mira, tremendo cómo sutilmente Satanás ha venido atacando a la humanidad desde Sí, el señor. principio Usa- y todavía, usa pastor. usa ese tipo de armas. Sí, señor. El doctor Billy Graham, que en paz descanse, de un Pastor. pensamiento muy interesante. Puede leerlo, por favor. Dice, Billy Graham dijo una vez, en el mejor de los casos, la ansiedad nos distrae de nuestra relación con Dios y la verdad de que Él es Señor del cielo y de la tierra. Ok. En Mira, Mateo Nos 11:25 distrae. encontramos. nos distrae.
nos aparta, en otras palabras, del plan y del propósito. Nos desenfoca. Así dijo Así es sencillo. este doctor, Sí, señor. hombre de Dios, Billy Graham. muy famoso en el mundo. Así es, en determinado momento Elías también sintió esa ansiedad cuando Sí, se encerró sí, en esa cueva. en la cueva. Y muchos de nosotros estamos encerrados en esa cueva como se encerró Elías. Y Dios no quiere eso, no quiere que te encierres. ¿Por qué? Porque el largo camino te espera. Ay, aleluya. En los peores casos, sigue diciendo Billy Graham, Ujú. la ansiedad es una enfermedad paralizante que se apodera de nuestras mentes y surge nuestros pensamientos en la oscuridad. Los sumerge tan profundo que cuando queremos ver, Ya está. estamos ya demasiado hundidos. Sí, señor. Y es allí donde ya vienen los suicidios, Muy tremendo. matricidio, Sí. cualquier Feminicidios. feminicidio, cualquier Sí, señor. cantidad de asuntos de esto, porque ya la persona ya, como se dice vulgarmente, desesperada. tocó fondo. Tocó fondo, Tocó esa es la fondo. palabra. Ya. Y es interesante Ese que es el objetivo de Satanás. nosotros no podemos permitir que la ansiedad nos lleve hasta esos extremos. Amén. Así es. Entonces podríamos decir, ¿cómo hacemos el primer paso para salir de la ansiedad? Dice, como primer paso para vencer esa ansiedad es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, le estás diciendo a Cristo que Él tome el control de tu vida. Amén, Nos amén. salvas de todos los temores. Y si Él está allí al control de tu vida, Él te va a ayudar a superar cualquier síndrome o trastorno de Amén, ansiedad, amén. de preocupación, de estrés que haya en tu vida. Amén. Como segundo punto o paso, dice no darle cabida a los malos pensamientos, sino desecharlos. Siempre va a venir a tu mente que te están robando en la empresa, que tu esposo te engaña, que tu esposa te engaña, Que tus hijos están en las drogas. están en las drogas, que tus hijas o tu hija están dando mal con alguien, estás saliendo con alguien que no te agrada, Tienes una enfermedad maligna. o una enfermedad maligna. Vienen tantos pensamientos a tu mente. Y tú inmediatamente, cuando llega un pensamiento de esto, tienes que rechazarlo Amén. en el nombre de Cristo No Jesús. dejarlos anidar. Sí, señor. Creo que fue alguien que dijo, creo que fue Billy Graham también, Sí, señor. que las Revolotean alrededor de nuestra cabeza. pero no debemos dejarla permitir hacer nido, y eso es así. Decíamos en tercer lugar, Dice, implantar la palabra de Dios en nuestra mente. Como tercer paso debemos hacer implantar la palabra de Dios en nuestra mente. en el libro de Santiago creo que 1:18, vamos a estar leyendo, 18, 19 o 20, vamos a mirar. Santiago. Es hermoso este tema, pastor. No sabe con cuánto refrigerio llega este tema a las vidas de las personas. Queremos decirles a las personas que están allí conectadas que no se olviden de compartir esta transmisión con sus amigos, sus vecinos, para que ellos también reciban este gran alimento para enfrentar toda esta situación que nos abarca. Y sobre todo en este tiempo de pandemia donde hay tanta ansiedad. Sí, Señor. Decíamos Santiago capítulo 1, por ahí el versículo 19 o 20, ¿qué? Dios es maravilloso. Donde dice, recibid la palabra implantada del Espíritu, por lo cual recibid la palabra implantada del Espíritu. Capítulo, verso 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y Sí. abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Ya vio? De turbación. Sí, del Señor. alma. Santiago 1, Sí, porque dice, también dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, en el verso anterior. ya. Entonces es importante que Esta ansiedad produce irritabilidad. implantemos La palabra de Dios. palabra de Dios en nuestra mente. Cuarto lugar, Dice que debemos someter nuestros pensamientos a Cristo. dice, trae todo pensamiento a Cristo, ¿verdad?
Amén. Y- Desechando toda malicia y todo pensamiento Todo que se argumento. levanta contra el conocimiento de Cristo, llevando todo pensamiento cautivo a los pies de a los pies de Cristo. Cristo. Amén. Entonces, es necesario. Quinto, Dice, poner nuestra confianza en el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso así lo dice siempre el verso debemos. 40, Salmo 46, verso 11. Así es. Dice, porque Él tiene. Pedro dice, porque Él cuida de nosotros. El Salmo 46 dice, porque Dios está con nosotros. Así es. Así tan sencillo. Pastor, 6. me sonrío porque Dios es un padre tan protector, tan amoroso, que Él hace como nosotros como padres, cuando los hijos ya están cumpliendo 18, 17, que yo soy libre. Wow. Yo quiero, y nosotros queremos protegerlos porque vemos los tiempos en los que estamos viviendo, queremos protegerlos de esas situaciones y ellos, no, yo soy libre, yo soy mayor de edad, yo puedo hacer con mi vida lo que le da. Y el Señor, nosotros queremos guardarlo. Así hace el Señor con nosotros, guardarnos y protegernos, y somos nosotros que no nos dejamos. Exactamente. Decíamos en sexto lugar, cortar de forma definitiva todo pensamiento que turba mi mente, que me paraliza la forma de pensar y de actuar. Amén. Si yo tengo ahí eso metido allí, hoy se tiene que ir en el nombre de Jesucristo. Porque todo lo que me temía me sobrevino, así dice el libro de Job. Nosotros no podemos llegar. El temor que me espantaba, Así es. eso me ha venido. Decíamos en sexto lugar, Séptimo, cortar con amistades que no nos aconsejan bien y que matan con su lenguaje. si tú estás ansioso, Sí, señor. tienes una relación que tiene problemas con esa relación y te consigue a alguien, ¿sí?, que te aconseja mal, te va a traer serias consecuencias. Ya. Evitar hablar con personas con el mismo problema. ¿Por qué? Porque esto es sur el refrán. Y más si no tiene la sabiduría de Sí. Cristo. Ay, imagínese que yo tengo este problema, hermana Marieta, y me dice Marieta, lo que pasa es que yo pero tengo... si es que Sí, por por allá allá llueve, llueve, por acá no escapa. Entonces no estamos- voy a encontrar Claro. Ese apoyo espiritual que qué necesito. necesito para mejorar mi Claro. condición. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿Podrán dos Correcto, estar? está bien claro. Si no se Ambos ponen se de van al acuerdo, mismo abismo. Así amén, es. al mismo hueco. En la parte espiritual, escuchar la palabra de Dios y buscar ayuda espiritual de consejeros bíblicos. Cuando digo consejero bíblico, no estoy hablando que le vamos a recibir consejos de cualquier persona, sino de una persona que esté Sí, señor. preparada para hacer esto. Claro. Así es. Hoy hay muchos consejeros por ahí Sí, que señor. terminan acostándose, Sí, aprovechándose de la situación que las la personas tienen. Y eso no es así. Ese es un mal consejero. El buen consejero se debe convertir como un padre Amén. para ese hombre o para esa mujer. Así es. Pero no nunca seducirle a Hacer lo malo. a hacer cosas señor. que vayan en contra de la moral de la persona y de la fe cristiana. Amén, amén. Así que tenerlo bien claro. Segundo, Dice, orar y presentarle su carga al Señor. ¿qué Como dice? octavo punto. ¿Qué dice Mateo 11:28? Venid a mí, Todos los que todos estáis los que estáis trabajados y cargados, que y yo yo los haré haré descansar. ¿Verdad que sí? Amén. Tercero, Se lee la Biblia y textos que nos hablen acerca del tema por el cual estamos pasando. sí. O sea, siempre que la misma palabra se encarga de fortalecernos. Fortalecernos. Dice que no llega fortalecernos. vacía, sino que hace el efecto para el cual la envía Fortalecernos. para sanidad. Fortalecernos. Mientras usted busca por lo menos los proverbios, los salmos, va a encontrar versículos que se ajustan al problema que usted está viviendo. Y usted lo lee simplemente con leerlo. Y eso genera en usted un cambio. Y se va la ansiedad. Son libros cargados de sabiduría. Sí, Amén, señor. La amén. sabiduría de Dios contemplada allí como consejo para el ser humano, para afrontar, porque Dios sabe, Dios es omnisciente y sabe que el Amén. ser humano se carga con todas estas cosas y más en tiempos de crisis. Bien, yo creo que hemos llegado ya a la parte final. Ah, Lastimosamente. sí, lastimosamente ya. Sí. No lastimosamente, sino que teníamos que llegar a Sí, la parte final. sujetarnos también a los Lastimosamente, tiempos. porque este tiempo así no, Sí. no queremos que se acabe. Pues. Sí. Pero es que tenemos que aprender a ser obedientes a Es nuestras correcto. autoridades. Bien.
Bien, entonces, hablando un poco sobre el tema, ¿qué le pareció el tema? Bueno, yo creo, pastor, que la ansiedad es algo que, como lo dijimos en el comienzo, la ansiedad no es solo para el adulto. Hay bebés que desde el vientre vienen con la ansiedad. ¿Por qué? Porque ha sido algo que se lo ha transmitido. Yo conocí a alguien, no voy a decir nombre, no voy a decir barrio, pero era una mujer que era alcohólica y consumía drogas y estuvo embarazada. Y cuando nació su niña, la niña tuvieron que aislarla y tratarla porque la niña venía con problemas de ansiedades al olor al cigarrillo, al olor al alcohol. Hoy en día es una chica maravillosa, bonita, sana, su mamá también, y damos gracias a Dios por ella. Amén. ¿Y usted qué opina? Pastor, es un tema muy puntual, por cuanto ese es el pan de cada día en este tiempo. Vea, pastor, muchas personas afanadas, desvariando en su conducta. ¿Por qué? Porque se han dejado arrastrar por este síndrome. Aún cristianos, tristemente, se enferman por esta ansiedad, los paraliza, los hace perder la fe, dejan ese ejercicio de lectura de la palabra, de irse y rendirse en oración al Señor, que es el único que tiene la solución a todos nuestros problemas. ¿Por qué? Porque Él tiene su palabra para nosotros como ese antídoto en medio de las circunstancias adversas, ese antídoto para el problema, ese antídoto que nos inyecta Él en nuestro espíritu para fortaleza, ¿verdad? Entonces, esa ansiedad, este tema que hoy hemos desarrollado con la ayuda del Señor a través de la sabiduría que Dios le ha dado a usted, Pastor Hernán, creo que va a ser de gran bendición para todas las personas que están allí conectadas. Amén, gloria a Dios. Bien, yo quiero cerrar con un salmos. Amén, amén. A todos, tú que nos estás observando en esta hora de la tarde, tú que tienes temor porque tienes un familiar en situaciones críticas, tienes una economía crítica, tienes problemas de persecución, ya sea por la justicia, por cualquier actitud que estés viviendo en estos momentos, yo te voy a regalar un salmo en esta tarde, y es el Salmo 91. Amén. Quiero que lo lea la hermana Marieta Morales. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, si yo estoy ahí cerquita, pegadito de Dios, voy Amén. a morar bajo su sombra. Siga. Amén. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. O sea, un castillo donde sea la persona se puede que refugiar. Amén. Los castillos eran para eso, para refugiarse de los vándalos que venían a invadir la ciudad. Siga. Mi Dios en quien confiaré. Amén. Él te librará del lazo del cazador, Amén. de la peste destructora. O sea, si ahora tú tienes, Wow. estamos en la Amén. época El COVID. de pandemia, aquí dice, Él te librará de la peste destructora. Amén. Por eso que te aconsejamos la palabra de Dios. Siga. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Amén. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, Sí. el terror nocturno. Ni saeta que vuele de ti, Amén. ni pestilencia que ande En oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. La pandemia. La pandemia, claro. Matando. Mira, tremendo. Sí. Amistades. Aquí dice bien claro, ni mortandad que en En medio medio del día día destruya. destruya. O sea, no tienes por qué temer. Si tú Aleluya. estás ahí bajo el abrigo del Señor, refugiado en el Señor, esto tienes que Nada creerlo, de eso va a venir, porque la sí. palabra de Dios lo dice bien claro. Sigamos Dice leyendo. la palabra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, Sí. mas a ti no llegará. Oiga, Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. sí, Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Oiga. al Altísimo, por tu habitación. oiga, qué bendición. No te sobrevendrá mal, ni Oiga, plaga tocará tu ya morada. vio, esa pandemia no tiene por qué tocarte. Amén, para nada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Sí, que te guarden en todos tus caminos. Aleluya. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. amén. Sobre el león y el áspid pisarás.
Hollarás al cachorro del león y al dragón. Sí. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Oiga, ¿quién Le nos va a pondré liberar? en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Amén. Me invocará y yo le responderé. Oh, gloria a Dios. Con él estaré yo en la angustia. Sí. Lo libraré En y la lo angustia. glorificaré. Gloria a Dios. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Mire qué maravilloso. ¿Cierto? Oh, tener ni cargarnos de temor. ¿Cierto que esto sí? es tremendo. Tú que estás Maravilloso. aquí en línea, acabaste de escuchar este salmo muy hermoso. Cobra fuerzas. Cobra fuerza y apropiate Amén. de las promesas que Dios ha establecido en su palabra. Recita esta palabra y créela. La Biblia dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Vacía. Ella se cumple a quien le cree al Señor. Y al que cree todo es posible. Así. Te hayan declarado tiempo de que ya no, ya tú tienes determinado tiempo de vida, no lo creas. Quien tiene la última palabra sobre ti es el Señor. Y Jehová cumplirá su propósito Amén, en ti. amén. Jehová no desechará la obra de su mano. Aleluya. Él es quien tiene la última palabra. Aleluya. Hoy, salve. Y él dijo, Gracias, Señor. así es. Señor mío. Entonces, Así todas es. las personas que realmente estuvieron esta tarde con nosotros, para nosotros fue un honor haber estado compartir Así contigo este tema sobre la ansiedad. El próximo viernes, Dios mediante, a las 4 en punto, estaremos aquí con un nuevo tema. Así. No te voy a decir, pero ya lo tenemos. Amén. Ya viene por ahí en camino. Amén. Bien. A esa gente linda ahí en Cartagena, Palmar de Varela, Gloria. en la iglesia que están en Antioquia, acá en Venezuela, en Cabima, del hermano William Arraiz. Y Saluda a él y a toda su y, familia. a Palmar de Varela y mucha gente que nos está mirando en todo el mundo entero. Tenemos Amén. muchos, pero muchísimas personas que nos están mirando. De verdad, para nosotros fue un honor haber estado con ustedes. Amén. Y decirles que en Cristo hay victoria. Que si estamos bajo su cobertura, ninguna plaga tocará nuestra morada. Amén, amén. Así que por muy grave que sea la angustia, hoy ponle fin. Y todos Gloria decimos a Dios. Esta que enfermedad no será para muerte, sino Amén. para mostrar su gloria. su gloria y amén. su bendición. Amén. Bueno, que Dios te Sin bendiga. más, Te Dios te bendiga y Dios te bendiga. guarde. Maranata. Cristo viene. Cristo viene pronto. Viene pronto. Y puede ser Amén. esta noche. ¿eh? Aleluya. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Chao. Atesórense y apropiense de la palabra del Señor. Amén, amén. Es viva y eficaz. Aleluya. Amén.